Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a recordar y meditar que espiritualmente son más los que viven detrás de las rejas, aunque no lo entiendan, que los que están fuera de ellas. Y ahora palabras de sabiduría. Leamos en Juan 8:30 al 32. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis amados amigos y hermanos, muchas gracias por permitirnos nuevamente contar con su grata compañía a fin de compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Continuamos disfrutando la frescura y delicia de la fuente fluyente de alimento espiritual que emana de este fecundo capítulo 8 de Juan, bajo los bíblicos comentarios del Dr. McDonough. El día de hoy, nuestro comentarista nos presenta el incesante y arduo esfuerzo del Señor Jesucristo para que los cabecillas de su pueblo entendieran quién era Él y el propósito de su venida a este mundo. Pero cada día ellos se mostraban más tercos e ignorantes, debido a que, como dice el apóstol Pablo, las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Sin más tiempo que perder, prosigamos escuchando los comentarios del inmortal McDonough en los versos 21 a 36, bajo el tema Jesús predice su muerte y partida. Una vez más, en el versículo 21, el Señor mostró su perfecto conocimiento del futuro. Dijo a sus críticos que se iba, refiriéndose no solamente a su muerte y sepultura, sino a su resurrección y ascensión de regreso al cielo. Los judíos continuarían buscando al Mesías, sin darse cuenta de que ya había venido y había sido rechazado. Debido a su rechazo, morirían en sus pecados y se les impediría para siempre entrar al cielo, a donde el Señor se dirigía. Es una verdad solemne, mis amigos. Quienes rehúsan aceptar al Señor Jesús no tienen esperanza de ir al cielo. Qué tremendo es morir en nuestros propios pecados, sin Dios, sin Cristo, sin ninguna esperanza para siempre. Los judíos no entendían que el Señor hablaba de volver al cielo. ¿Qué quería decir con me voy? ¿Se refería a que escaparía de su complot para matarlo suicidándose? Era extraño que pensaran así. Si se iba a matar, no habría nada que evitara que ellos hicieran lo mismo y le siguieran. Era otro ejemplo de la oscuridad de la incredulidad. Parece asombroso que pudieran ser tan torpes e ignorantes de lo que el Señor les estaba diciendo. Indudablemente refiriéndose a su necia referencia al suicidio,
El Señor les dijo que eran de abajo, es decir, tenían una perspectiva muy baja y no podían elevarse por encima de las cosas literales del tiempo y el sentido. Carecían de comprensión espiritual. Por el contrario, el Señor Jesús era de arriba. Sus pensamientos, palabras y acciones eran celestiales. Todo lo que ellos hacían tenía aroma a mundo. Toda su vida proclamaba que Él era de un territorio más puro que este mundo. El Señor con frecuencia usaba repeticiones para recalcar los conceptos. Así, en el versículo 24 les advierte otra vez que morirían en sus pecados. Si se negaban rotundamente a creer en Él, no había otra alternativa. Aparte del Señor Jesús, no hay manera de obtener el perdón de los pecados, y quienes mueren con sus pecados no perdonados no pueden entrar en el cielo. Vemos en las palabras "yo soy" otra afirmación de deidad por parte del Señor Jesús. Los judíos estaban completamente perplejos. Le preguntaron sin rodeos quién era Él. Tal vez lo hacían sarcásticamente, como si dijeran: ¿quién te cree que eres? O quizá estaban realmente ansiosos por oír lo que diría de sí mismo. Su respuesta es digna de destacar. Les dijo lo que desde el principio os he dicho. Desde el inicio de su ministerio terrenal, el Señor les había dicho a las personas que Él era el Mesías prometido. Los judíos le oyeron decirlo frecuentemente, pero sus tercos corazones rehusaban inclinarse ante la verdad. Sin embargo, su respuesta puede tomarse de otra manera. El Señor Jesús era exactamente lo que predicaba. Él no decía una cosa y hacía otra. Él era la encarnación viva de todo lo que enseñaba. Su vida coincidía con sus enseñanzas. El significado del versículo 26 no está claro. Parece que el Señor estaba diciendo que había muchas cosas adicionales que podía decir y juzgar con respecto a estos judíos incrédulos. Él podía poner al descubierto los pensamientos y motivos malvados de sus corazones. Sin embargo, estaba obedientemente expresando solo aquellas cosas que el Padre le había dado para decir. Y puesto que el Padre es verdadero, era digno de ser escuchado y creído. Los judíos no le comprendían. Sus mentes iban nublándose cada vez más. Previamente, cuando el Señor Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, entendieron que afirmaba ser igual a Dios Padre. Pero ahora ya no lo entienden así. En el versículo 28 vemos nuevamente a Jesús profetizando acerca del futuro. Les dijo que ellos levantarían al Hijo del Hombre. Esto se refería a su muerte por crucifixión en la cruz. Después de hacerlo, sabrían sin duda que Él era el Mesías. Lo sabrían por el terremoto y por la oscuridad, pero sobre todo por su resurrección de entre los muertos. Nótese cuidadosamente las palabras del Señor. Entonces conoceréis que yo soy. El significado realmente es: entonces conoceréis que yo soy Dios. Entonces entenderían que Él no hacía nada por sí mismo, es decir, por su propia autoridad.
Él vino al mundo como el dependiente, hablando solo aquellas cosas que el Padre le había enseñado para que las hablara. La relación del Señor con el Padre era muy íntima. Cada expresión del versículo 29 es una afirmación de igualdad con Dios. Durante todo su ministerio terrenal, el Padre estaba con él. Jesús en ningún momento fue dejado solo. Siempre hacía lo que agradaba a Dios. Estas palabras solo podrían ser pronunciadas por un ser sin pecado. Ningún humano nacido de padres humanos podría sinceramente expresar palabras como estas. Yo hago siempre lo que le agrada a Él. Nosotros hacemos lo que nos place a nosotros o a nuestros congéneres. Solo el Señor Jesús estaba completamente ocupado con lo que agradaba perfectamente a Dios. Después de decir esto, el Señor encontró que muchos profesaban creer en Él, e indudablemente algunos eran genuinos en su fe. Otros solo hablaban de boca para afuera respecto al Señor. Jesús hizo una distinción en los versículos 31 y 32 entre quienes son discípulos y los que son verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es cualquiera que profesa ser un aprendiz, pero el discípulo verdadero es aquel que definitivamente se ha comprometido con Cristo. Los verdaderos creyentes tienen esta característica: permanecen en su palabra, esto es, que permanecen en sus enseñanzas. No se apartan de él. La fe verdadera siempre tiene la cualidad de permanencia. No somos salvos por continuar en su palabra, pero continuamos en su palabra porque somos salvos. Gloria a Dios. A continuación se hace una promesa a todo discípulo verdadero. Conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Los judíos no conocían la verdad y estaban bajo una terrible esclavitud de ignorancia, error, pecado, ley y superstición. Aquellos que verdaderamente conocen al Señor Jesús son liberados del poder del pecado, caminan en la luz y son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Algunos de los judíos que estaban por allí oyeron la referencia del Señor a ser hechos libres. Se ofendieron inmediatamente. Ellos se jactaban de ser descendientes de Abraham y dijeron que jamás habían sido esclavos. Sin embargo, eso no era verdad. La nación de Israel había sido esclava de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y ahora de Roma. Pero incluso más, los judíos eran esclavos del pecado y de Satanás. Y a esto se refería el Señor Jesús. Les recordó a sus oyentes que quienes practican el pecado son esclavos del pecado. Estos judíos pretendían ser muy religiosos, pero la verdad del asunto es que eran deshonestos, irreverentes y con la intención de asesinar, porque incluso en ese momento estaban planeando la muerte del Hijo de Dios. Jesús a continuación comparó las posiciones relativas de un esclavo y un hijo en una casa. El esclavo no tenía ninguna seguridad de que viviría allí para siempre. Para el hijo, su hogar estaba en la casa. Se aplica la palabra hijo al Hijo de Dios o a los que llegan a ser hijos por la fe en el Señor Jesús.
Sea cual sea la alternativa aceptada, el Señor Jesús estaba diciendo a estos judíos que no eran hijos sino esclavos. No hay ninguna duda que la palabra hijo en el versículo 36 se refiere a Cristo mismo. Quienes son libertados por Él son libertados de verdad. Cuando una persona viene al Salvador y recibe vida eterna de Él, esa persona es libertada de la esclavitud del pecado, el legalismo, la superstición y del diablo. Mis amados amigos y hermanos, el Señor nos ayude a comprender su palabra y a buscarle ahora antes que sea demasiado tarde. Dios les bendiga.